¿Qué tal? Nuevamente, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que es dominando la instalación de paneles para refrigeración. Básicamente les vamos a dar algunos tips, recomendaciones que pueden enriquecer más su trabajo. Sabemos que muchos de ustedes son expertos en esto de la instalación de cámaras de refrigeración. Simplemente nosotros aportamos algunos detalles que pueden enriquecer más el trabajo que llevan día con día. Para este webinar me acompaña Alfredo Acosta, que es el drafter de ISOSINDU, con la cual yo trabajo mucho. Mi nombre es Eduardo Martínez. Yo soy el especificador a nivel nacional de ISOSINDU y Alfredo me acompaña para este webinar. Él también ve cuestiones de la parte técnica, nos ayuda con la parte de dibujos y de algunos diseños cuando no son solicitados. Bueno, vamos a darle inicio a este webinar. Cualquier duda, pregunta, por favor, hay una sección de preguntas y respuestas, ahí nos las pueden ir poniendo y al final del webinar, pues nosotros vamos a resolver todas estas dudas e inquietudes que ustedes tengan. Cualquier duda o comentario, creo que es un buen momento para poderles dar las respuestas o las soluciones a las inquietudes que ustedes tengan. Bien, vamos a comenzar. Bueno, primero, ¿quiénes somos? Muchos ya son clientes de nosotros, ya nos conocen, pero básicamente nosotros somos una empresa que fabrica paneles, llevamos para 10 años aquí en México, pertenecemos a un grupo donde toda la ingeniería y el know-how que se tiene es en Europa. Pertenecemos a ISOPAN y es una unión con Sindu, donde aquí en México, por eso nosotros nos llamamos ISOSINDU, por la unión de estas dos grandes empresas. A nivel mundial somos el segundo fabricante de panel. Tenemos más de 50 años de experiencia a través de ISOPAN. Todo el know-how, ingeniería y todo lo que hacemos nosotros de fabricación del panel es con la tecnología, en este caso italiana. Por eso es de que nosotros tenemos buena aceptación aquí en el mercado nacional. Básicamente es lo que es ISOSINDU. Bien, vamos a entrar en detalle. Un panel aislante. Nosotros en ISOSINDU producimos y comercializamos paneles aislantes, básicamente de espuma de poliuretano. El poliuretano es el mejor aislamiento térmico que hay hoy en día. Es por eso que se utiliza mucho en el sector de la refrigeración. Más adelante vamos a decir algunas características de esto, de cómo se dividen en el sector de la refrigeración las cámaras básicamente, pero lo que queremos aquí indicarles es de que el poliuretano, o en este caso la espuma de poliisocianaurato, que es una espuma PIR, es el mejor aislamiento térmico que hay. Bien. La cadena del frío, esto es bien importante. Hoy en día en el país necesitamos muchas instalaciones que tengan este rubro, porque vemos varios segmentos, el farmacéutico, el de alimentos, el sector agrícola. Hay una variedad de áreas de oportunidad en esto de la cadena del frío, donde básicamente es mantener los productos o algún proceso que se necesite con estas características de la temperatura controlada. Y aquí es donde entramos nosotros. Básicamente nosotros somos un actor muy importante en esto por la cuestión de la envolvente del panel. Y hay otros factores como son los motores, condensadores y todo esto, pero básicamente lo que nos va a soportar esa temperatura, pues es el panel. Bien. Como bien decíamos, la importancia del aislamiento térmico es cuando nosotros vamos a poner paneles con espuma de poliuretano, donde básicamente vamos a tener mejores costos operativos en el sector de la refrigeración, una mejor estabilidad. Antes, ¿qué se hacía? Recordemos que se hacía un muro y se sprayaba el poliuretano. Básicamente ahí no teníamos control. Era así, ¿por qué no se tenía control? Porque el poliuretano al ser sprayado no se expande en todos sentidos, en todas direcciones y no tiene como un control. Entonces con el panel pues tenemos este control porque el panel ya va como tal, como un tipo sándwich, y con eso nosotros garantizamos el espesor, un mejor avance en la obra y todas las características de estabilidad dimensional. Tenemos una reducción en el impacto ambiental y sobre todo prolongamos la vida útil del panel. Bien. En el sector de refrigeración hay dos grandes aspectos que debemos considerar. Uno, la disposición del panel. La primera, o el primer ejemplo que estamos viendo es cuando las cámaras están al exterior, la estructura está al exterior. Es decir, por cuestiones del proyecto, todo lo que es el panel va a quedar en la parte de interior sin ninguna estructura por cuestiones muchas veces del mismo requerimientos del mismo proyecto, por cuestiones de inocuidad y
por básicamente características o necesidades de nuestros clientes, ¿no? Entonces, el primer aspecto es que toda la estructura va a estar por la parte de afuera. Ese es el primer aspecto que debemos de considerar. Y el otro que es muy tradicional, donde la estructura va por la parte de adentro. Muchas veces aquí inclusive se utilizan hasta racks en los freezer, donde el propio rack funciona como estructura. Esto se puede poner y se ha hecho. O tenemos las estructuras donde el panel va anclado. Ojo aquí, y más adelante vamos a tocar el tema, porque aquí vamos a tener, o debemos de tener mucho cuidado con las instalaciones, porque aquí se genera algo que se llama un puente térmico. Más adelante vamos a determinar esto, que esta en refrigeración es un aspecto muy importante que debemos de considerar cuando hagamos la construcción de estas cámaras. Bien. Alfredo, ¿nos puedes comentar cómo podemos dividir en el sector de refrigeración estas cámaras? Sí, claro. Básicamente se divide en tres conceptos, que es conservación, refrigeración y congelación. Aquí, como podemos ver, en la etapa de conservación, podemos tener una temperatura de 20 hasta los 4 grados. Usualmente se usa un panel de 2,5, es lo más estándar. En refrigeración, como lo vemos, es de 3 grados a menos 17 y estamos usando normalmente un panel de 4 pulgadas. Y en congelación aumenta la temperatura, que va de los de menos 18 hasta los menos 40 grados. Y ahí sí se utiliza un mayor espesor, que puede ser entre 6 y 8 pulgadas. Aquí hay que cuidar muchos aspectos. Como vemos aquí en la imagen, estos rangos que nosotros manejamos básicamente no es que sea algo establecido o algo que se deba de contemplar, pero estos son los rangos más o menos que nosotros consideramos para cada sector o para cada división que tenemos en el sector de la refrigeración. Pero aquí entran otros factores que nosotros no podemos controlar, pero esto es muy, muy real ya un cálculo. Es lo más cercano que podamos tener al espesor. Es muy difícil que podamos variar estos espesores, pero ¿cuáles son las variables que podemos encontrar dentro de una cámara? Por ejemplo, ¿cuántas personas hay dentro de la cámara? ¿Cuánto equipo? ¿Cuántos motores? ¿Cuánta materia prima se mete en estas cámaras? Entonces, esto es otro factor que se debe de considerar, inclusive cuántas puertas hay, cuántas veces entran, cuántas veces cierran. Son muchas variables, pero esto que nosotros les damos aquí es muy cercano a lo que generalmente se maneja en el sector de la refrigeración. ¿Cómo podemos llegar a determinar un espesor del panel? Miren, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Para eso nosotros necesitamos dos valores. Siempre que nosotros queramos calcular un espesor del panel de alguna nave o de alguna cámara interna, necesitamos conocer dos valores, que es temperatura exterior y la temperatura interior de cada, ya sea nave o edificio o cada elemento que se vaya a analizar. Y para eso nosotros necesitamos calcular esto que se llama delta, o algunos lo conocen como una variación de temperatura. Y vamos a aplicar esta formulita. Por ejemplo, en el primer caso tenemos esta nave principal, que es todo este contorno que estoy señalando, donde nos dicen que generalmente esta temperatura es la que nos va a indicar el cliente. Y esta es una temperatura exterior que si nosotros conocemos la ubicación del lugar, pues muy fácilmente podemos conocer esta temperatura exterior. Yo les recomiendo que sea la temperatura exterior máxima o la promedio máxima exterior. Bien, nosotros nos dicen la fórmula, o vamos a ocupar esta pequeña fórmula que nos dice temperatura exterior menos la temperatura interior. Si estamos analizando esta nave principal, nos dicen temperatura exterior, pues es esta, 40 grados centígrados. Lo pongo aquí. Luego, menos 21 grados centígrados. Entonces, delta T es 40 menos 21 y nos va a dar 19 grados centígrados. Este valorcito que tenemos aquí, vamos a determinar más adelante cómo nos va a servir este valor. Luego, en la cámara de refrigeración, tenemos esta cámara que está aquí. Entonces ahora analizamos temperatura exterior 21 menos la temperatura interior. Ojo aquí, este signo negativo es el de la fórmula y este menos es el negativo de la que tenemos aquí, de la temperatura. Entonces aquí aplicamos una regla muy simple de matemáticas, que menos por menos nos da más. Entonces 21 más 15 me va a dar un delta T de 36. Luego, la cámara de congelación
que es esta que tenemos aquí. Es temperatura exterior, otra vez la que tenemos aquí afuera, esta de aquí, 21, menos, luego el signo negativo menos 40, nos va a dar un delta de 61. 21 más 40 me da 61. Ojo con estas que sacamos aquí, estos valores nos van a servir mucho. Para eso nos vamos a guiar con una tabla que viene en nuestro catálogo, que se puede descargar, o en algunos casos nosotros ahorita los que están en el webinar se los vamos a mandar con el registro que se hicieron, pero esto viene en el catálogo. Entonces nosotros aquí tenemos las variantes de temperatura o las diferencias de temperaturas 19, 36 y 61. ¿Cómo se va a leer? Nosotros vamos a ubicar la parte del número 7, que esta es una pérdida de temperatura que ya está establecido para el material de poliuretano o el poliisocenorato. Nosotros vamos a guiarnos en esta línea y vamos a ubicar la primera temperatura que recordemos, era de 19 la primera. Entonces, ubicamos 19, que está aquí más o menos en este rango. Vamos a tener 19 está por aquí y nos ubicamos con el número 7. Seguimos la línea punteada y nos dice que es en 2. Básicamente nosotros recomendamos que si van a ser pocos metros o algo, nos vayamos al siguiente inferior. Veamos que está entre 2 y 2,5. Entonces, si nosotros seguimos la línea punteada, estaríamos en un rango de panel de 2,5, que es más o menos lo que habíamos dicho al principio de cómo se dividen las cámaras. Luego, el siguiente valor, que es 36, lo tenemos aquí. 35 y 40 está en este rango. Entonces, nosotros seguimos y alineamos con el número 7. Si seguimos, aquí nos da un panel de 4 pulgadas. Y el último valor que teníamos establecido es el de 61. Si nosotros nos vamos aquí con 61, aquí tenemos 61 con 7, nos va a dar un panel de 6 pulgadas. Básicamente este es algo muy que se puede calcular para obtener los espesores del panel, entonces es muy funcional y es muy aproximado a lo que se tiene hoy en día. Entonces es muy práctico esto. Bien. Aquí tenemos una foto de un panel tenemos un panel con una cámara termográfica donde nos indican que esto va al interior y esto va al exterior. Entonces, ¿qué es lo que nos indica este panel? Nos indica que para que el panel funcione correctamente, esta parte de la temperatura que estamos aquí a -10 no debe de llegar a más allá de la mitad. Es decir, la temperatura no debe de pasar. Como en este ejemplo que tenemos, se mantiene la temperatura, una cuarta parte del espesor del panel funciona correctamente. De este lado tenemos la otra temperatura, que es la temperatura positiva. Entonces, esto es lo que debe de funcionar en el panel. Si la temperatura negativa está llegando más allá de la mitad, no va a mantener la temperatura dentro de los interiores de las cámaras. Este es un ejemplo que nosotros tenemos de uno de nuestros diseños de panel. Bien, aquí viene otro aspecto bien importante, lo que se llama puentes térmicos. Alfredo, ¿nos puedes indicar qué es un puente térmico? Pues básicamente un puente térmico le llamamos a la transferencia de temperatura del exterior al interior, en este caso nuestro panel. Muchas veces pasa esto por no tener una correcta instalación o no tener el detalle de construcción o instalación correcto. Esto pasa muchas veces por eso. ¿Y cómo podemos provocar nosotros, por ejemplo, un puente térmico? ¿O cómo Pues, podría, sí, adelante? Pues podría ser, en este caso, en un cuarto de refrigeración, en un box, podría ser en las uniones o en el cambio de dirección entre un muro transversal con un muro longitudinal, o puede ser en un muro, en la intersección muro con plafón. Ahí podemos tener estos puentes térmicos. ¿Y qué otro también, por ejemplo, que nosotros podamos provocar sin querer? Los estructurales puede ser en la perforación del panel slide, la perforación con tornillería, aberturas de puertas, o puede ser tuberías. También puede ser este tipo de puente térmico. Ok, entonces los puentes térmicos no solamente pueden estar en una que no se prepare correctamente las esquinas de los paneles, puede ser de que un tornillo atraviese de un lado a otro.
en las puertas, que no se haga una correcta aislamiento. Entonces, todos estos aspectos influyen mucho en lo que son los puentes térmicos. Y esto es algo bien delicado en las cámaras de refrigeración, porque podemos llegar a tener esto. Miren, esto se llama condensación y es provocado muchas veces por puentes térmicos o porque no tenemos aislamiento. ¿Qué es eso? La aparición de, primero se va a ver la aparición como de pequeñas gotitas de agua y conforme avance el tiempo podemos llegar a tener esto. Miren, aquí está un ejemplo, por ejemplo, de una instalación que se hizo de paso de ductería que no se aisló correctamente, provocó un puente térmico y eso me va generando escarcha, hielo. Todo esto se va provocando. Entonces, esto es lo que provoca el no tener un correcto aislamiento en las instalaciones. Miren, por ejemplo, aquí también tenemos un paso de instalaciones y aquí se está generando hielo. En algunos casos se puede llegar a también a tener en las puertas, como se ve aquí, en las uniones de los paneles. Y esto es algo que debemos de cuidar mucho en las cámaras de refrigeración. Bien. Vamos a entrar un poquito a lo que necesitamos o a las recomendaciones o tips que les habíamos comentado al principio. Estas son las herramientas básicas o necesarias para la instalación de panel. Como les mencionaba, muchos de ustedes hacen cámaras constantemente, se dedican a esto, entonces simplemente es darles algunos tips o recomendaciones. La primera es utilizar este tipo de herramienta para el corte de panel. Es una herramienta que se llama Soho Sierra Sable, Soso Sierra Sable. Básicamente lo que recomendamos es de que voy a adelantar un poquito para darles esto, a que las herramientas de corte siempre sean dentadas, con una herramienta dentada. Por ejemplo, aquí una caladora o como les había mostrado anteriormente, un soso, pero nunca hacerlo con esto, con un disco diamantado o para corte de metal. Veamos la diferencia entre un corte y otro. Además, con este también van a trabajar doble, porque si el espesor, por ejemplo, del panel es de 4 pulgadas, ¿qué va a pasar aquí? Van a cortar de un lado, van a tener que voltear el panel para cortarlo en el otro lado. Entonces ahí también la espuma se queda como quemada, se le llama en el argot que se ve como café. No es que se queme la espuma, sino simplemente se queda marcada por el calor, por la fricción, pero lo recomendable es hacer el corte con esto, ya sea con esta sierra dentada o puede utilizarse una sierra circular, pero que tenga dientes. Esas son las características que recomendamos para hacer los cortes. Bueno, y obviamente pues vienen todas las partes de los accesorios, ¿no? Tijeras, nivel, escuadras, todo el material necesario para hacer una correcta instalación. Bien. También algo bien importante es el sellado de los paneles. Aquí nos vamos que muchas veces existen también características de que el agua se entra porque no se tuvo un correcto sellado, por ejemplo, en los canales de arranque, o por algunas características de inocuidad nos piden que la unión de panel con panel también esté sellado. Varias características que nosotros debemos de cuidar en el sellado de nuestro producto para mantener las cámaras lo más aisladas posible. También tenemos algunos elementos cuando nos piden la cuestión de inocuidad, que es decir, que no puede haber ángulos de 90 grados. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunas molduras, en este caso de PVC, que es una curva sanitaria, para evitar esos ángulos a 90 grados. Puede ser entre muro con muro o muro con plafón. El zócalo sanitario, los canales de arranque también pueden ser de PVC. Y todos estos elementos también que son indispensables para llevar una buena cámara de refrigeración. En algunos casos, nosotros tenemos un panel que es una fijación visible, es decir, que el tornillo se va a ver. Recordemos que ahorita habíamos hablado algo del puente térmico. ¿Qué significa eso? Que el tornillo no puede estar a la vista. Entonces, aquí utilizamos este accesorio. A ver, ¿nos puedes explicar qué se tiene que hacer aquí? Sí, para empezar hay que hacer una perforación con una sierra de máximo 25 milímetros de profundidad. Después de instalar el tornillo, evitando así la desviación externa y el revestimiento del panel. Después vamos a instalar el ax, que es la perforación realizada, para que no haya este tipo de problema. Este nombre puede ser lax, en algunos casos lo conocen como bulón, algunos otros meten aquí un elemento que se llama sombrero chino, o sea, hay algunas opciones en el mercado que se pueden poner. Básicamente, ¿qué es esto? Es un elemento plástico en el cual se hace un sacabocado, se saca la parte y se mete este elemento plástico y se mete el tornillo.
¿Qué estoy aquí teniendo? Que no haya el puente térmico. Recordemos que el puente térmico es la transferencia de temperatura. Como este elemento es plástico, pues no voy a tener la transferencia del exterior de la cámara hacia el interior. Ya nada más se pone una tapita y se queda de esta forma. Esto me puede servir tanto para muros como para plafones. Ahora sí vamos a pasar a algunos detalles constructivos que nosotros recomendamos. Miren, básicamente aquí este es un canal de desplante que puede ser una lámina, puede ser desde calibre 24, 22, sería lo más recomendable el panel. Ojo aquí, esto sí lo podemos hacer cuando tenemos una cámara que sea un muro divisorio y que tengamos las mismas temperaturas. Esto no lo podemos hacer cuando sean diferentes temperaturas, porque aquí nosotros estamos provocando el famoso puente térmico, es decir, del exterior vamos a meter temperatura hacia el interior. Recordemos que uno de los mejores transmisores del calor es el metal. Entonces el calor empieza aquí, empieza a avanzar y aquí vamos a tener el problema de condensación, es decir, agua o inclusive más adelante hielo. Entonces, básicamente se fijan y se pone el panel. Ojo, esto debe ser para cámaras que tengan una misma temperatura o a menos de que este canal sea en PVC. Si es en PVC, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos para romper este puente térmico aquí, Alfredo? ¿Qué sugerimos? Para este caso, en este detalle específico, hacemos una división, en vez de un canal de arranque, hacemos dos ángulos para evitar ese puente térmico, separados de cada lado. Como podemos ver aquí se forma un espacio que aquí, si yo tengo mi cara externa, está la temperatura, pero no sigue, aquí se rompe. Es por eso que debemos de tener este espacio donde la lámina no tenga continuidad. Aquí rompemos el puente térmico. Y el ángulo lo pueden poner de esta forma. En algunos casos hemos llegado a ver que lo ponen de forma invertida. Entonces, funciona de las dos formas, sí. Básicamente, lo que se debe de cuidar es de que no haya una continuidad en la temperatura. En algunos casos, pues sugerimos que aquí se haga el sello para que en caso de que eh, exista alguna limpieza en alguna de las caras, pues el agua no entre. El sello debe ir en esta parte y debe de ir en la parte inferior. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos los ángulos y también aquí tenemos lo que es el zócalo sanitario. Como repetimos en algunos casos o características del proyecto nos piden un grado mayor de inocuidad, entonces debemos de tener un zócalo sanitario, generalmente son de PVC, pero debemos de poner nuestros ángulos. Recordemos que siempre esto es bien importante, que no haya continuidad. Hacemos mucho hincapié en esto, porque aquí es donde se detectan la mayor parte de problemas en la parte de construcción de cámaras. Bien, ¿cómo podemos tener una preparación para las cámaras de conservación? ¿Nos puedes decir, Alfredo, por ejemplo, aquí qué hacemos o qué Claro, indicamos con esto? ¿No vamos a tener un muro en la esquina? así es. En este slide estamos viendo una esquina, un outside corner, donde juntamos dos muros. Aquí en este caso, para evitar estos problemas, podemos hacer un deslaminado, por lo menos de 1 pulgada, para evitar este puente térmico, para poder romperlo, como se ve en la imagen. Básicamente, cuando nosotros vamos a poner este muro aquí, este muro no tiene problema porque esta cara está al interior de la cámara, este está al exterior. No tiene una secuencia que me pueda unir. Pero ¿qué pasa con este muro o con este lado? Esta lámina llega hasta la parte de afuera. Entonces esta lámina por aquí va a empezar a traer temperatura positiva y aquí yo voy a tener un problema de condensación. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que hacer este corte deslaminado, nada más se le quita la lámina, por lo menos 1 pulgada. Aquí va a variar mucho esto, no significa que deba ser esto. Si tenemos un panel de 4 pulgadas, pues hay que quitarle por lo menos 2 pulgadas, ¿no? Va a variar, esto va a depender mucho del espesor del panel. Quitamos eso, deslaminamos a todo lo largo del panel y ya podemos hacer la unión. En algunos casos se llega a inyectar poliuretano aquí y nos quedaría de esta forma y enseguida ya nada más tendríamos que hacer esto, poner las molduras, tanto el esquinero exterior como el esquinero interior. Con eso que nosotros hacemos con esta ruptura o con este corte, ya no, la temperatura que está aquí ya no va a pasar. Entonces, esto es algo que es una preparación básica que se debe de hacer. Y también en las esquinas debemos de cuidar
que nuestro panel va con un machimbre. Debemos de cortar el machimbre para que nos quede exactamente a 90 grados. Eso también es bien importante, que estos cortes se hagan quitando esta parte del machimbre, para que nos quede esta mejor unión. Si nosotros lo ponemos aquí con el machimbre, pues aquí también nosotros vamos a tener posiblemente alguna característica de un puente térmico o que no esté bien aislado nuestra cámara. Bien. ¿De qué otra forma podemos romper aquí el puente térmico? Esta es otra opción que en algunos casos los llegan a utilizar. ¿Nos puedes comentar, Alfredo? Sí, esta es igual es un detalle de esquina y solamente que estamos poniendo una curva sanitaria por el lado interior. Así también podemos evitar ese problema. Y también aquí, como vemos, el muro no llega ¿qué? Hasta la orilla, no llega hasta la parte, sino que aquí se hace un espreado. Esto en algunos casos es un poco más complicado, pero bueno, también se puede hacer. Y al final pues se cubre con el esquinero. Pero esto también se puede hacer. Miren, esto mismo que hacemos en muros, también lo tenemos que hacer en la parte de muro con un plafón. Si recuerdan ese ratito en las fotografías que les pasamos del puente térmico, se veía cómo están en las esquinas o en la unión de plafón con muro. Entonces aquí también tenemos que hacer el deslaminado. Aquí está el ejemplo, se deslamina y se pone sobre el muro. Entonces esto va a permitir que la lámina no llegue hasta afuera y se rompa aquí también el puente térmico. Otra opción, igual, no dejamos el muro hasta la parte de afuera, simplemente dejamos una parte para hacer el estriado y después se cubre con la moldura. Entonces, esto muchas veces es algo impráctico porque luego la moldura, el estriado no llega hasta adentro, no puedes controlar esto. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero creo que algo que puede funcionar un poco mejor es lo que venimos haciendo de hacer el corte, pero las dos son opciones que se pueden manejar sin ningún problema. Y como decíamos, la curva sanitaria simplemente es un soporte y la curva entra con un clic, entra a presión. Y este soporte se sujeta por medio de tornillos a lo que son los muros. Este es un ejemplo también de un muro con un plafón. Repito, si esto aquí, o insisto, si se manejan las mismas temperaturas, se puede dejar el panel de plafón sin deslaminar. Si tenemos diferentes temperaturas, sí tendríamos que deslaminar aquí para que no haya una transferencia de temperaturas de una cámara a otra. Se ocupa esto o en algunos casos cuando tenemos diferentes temperaturas, ocupamos esto. Tenemos el muro, se hace el plafón, se deja un espacio para un aislamiento adecuado, que es el estriado, y el otro panel de plafón. Entonces, esto también es una solución para cuando tenemos cámaras con diferentes temperaturas. Y aquí arriba también se les considera o poner una parte de una moldura y las curvas sanitarias. Aquí tenemos otros detalles. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez una esquina, tenemos la parte de insulación y aquí tenemos una columna. Ojo aquí con este detalle. Aquí sí podemos llegar a hacer esto, porque el tornillo queda dentro de esta parte, dentro de una columna, siempre y cuando la columna sea como en este caso, porque aquí tenemos una cámara de aire que me va a funcionar para que no tenga nada de transferencia de temperaturas. Entonces, cuando yo tenga este caso, sí lo puedo hacer. ¿Qué pasa si tengo aquí una columna, por ejemplo, en H o otro tipo, o nada más un montén tipo C o algo? ¿Qué crees que pase si nosotros ponemos este tornillo aquí, Alfredo? ¿O qué pasaría? Sería un puente térmico. Con eso. Exactamente, ahí tendríamos un puente térmico. Recordemos que todo este tornillo, al estar aquí, sí se puede. Si tuviéramos aquí nada más una viga y o un montén, como les decía, o algo, aquí tendríamos un problema. En este caso, aquí sí se puede hacer porque tenemos esta columna y aquí se forma una cámara de aire. Y bueno, de aquí vienen una infinidad de detalles, por ejemplo, cuando tenemos un muro, que tenemos un sardinel y todo esto. Entonces, de aquí pueden salir infinidad de detalles que se pueden hacer eh, dependiendo de las características y necesidades de cada proyecto. ¿Qué sugerimos aquí?
Bueno, que siempre el panel sea bien, perfectamente vertical. Ojo aquí, estas separaciones, nosotros en nuestros manuales, en nuestra ficha técnica tenemos una separación que indican, pero esto lo debe de determinar el cálculo estructural, el estructurista. Esto es básico. Esto sí debe de ser calculado a través de ellos porque hay muchos factores como puede ser el viento, inclusive si hay una presión positiva, una negativa, o sea, hay muchos factores que nosotros desconocemos y necesidades de cada proyecto. Entonces, siempre estos apoyos es recomendable que sean calculados con un estructurista. El panel debe estar a nivel. Hay que cuidar mucho esto porque si aquí también el piso lo tenemos a desnivel, esto va a provocar que no haya un correcto machimbra o una correcta instalación. Básicamente es una placa de fijación, un tornillo y en algunos casos, algunos en el sector de refrigeración meten un sellador o un butilo en esta parte para mejorar el sello hermético. Y básicamente así se ve la instalación. Bien. En cubierta también podemos tener una unión de cubierta con muro. Ojo, aquí también, repetimos, debemos de tener mucho cuidado con los puentes térmicos. Aquí lo podemos hacer porque tenemos esta columna que va en caja a través de dos montenes. Bueno, más bien los columnas son montenes. Y esto muchas veces se aísla, se inyecta poliuretano aquí y entonces con eso nosotros evitamos todo esto de los puentes térmicos que tenemos de la cubierta, por ejemplo, hacia el interior y del muro hacia el interior también. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo donde tenemos el muro y tenemos la cubierta. Si se dan cuenta, aquí no estamos poniendo un tornillo porque no tenemos ningún elemento. Simplemente lo que hacemos es una separación entre el muro y la cubierta, la aislamos y con eso tenemos o rompemos más bien el puente térmico. Esta es la cara externa, esta es la cara interna. Entonces va a depender mucho de las características del proyecto, de cómo se tengan que hacer las fijaciones. Esto, por ejemplo, es para los plafones. Este es el bulón, lo que recordamos es una perforación, se mete una varilla roscada. Alfredo, algunas veces nos llegan a decir, estas varillas roscadas o esta separación en los plafones, ¿a qué distancia se deben de poner? ¿Qué debemos de considerar? ¿Ahí qué podemos decir? Sí, claro. Normalmente este cálculo, como lo dices tú, lo debe hacer el calculista, pero cuando muchas veces el cliente tiene urgencia o quiere ver un preliminar, nosotros recomendamos que la distancia no sea mayor a 1.50 metros, que es básicamente lo estándar que estamos manejando. Pero en Ok. efecto, siempre es una recomendación, siempre tiene que ser validado por el calculista. Claro, hay personas que pueden decir, oye, yo lo voy a poner a cada 3 metros, a cada 4 metros, no sé, es algo que ya lo define directamente el estructurista, pero nosotros decimos para que el panel tenga una estabilidad, eso es que no haya deflexión, porque también en los plafones tenemos la parte de deflexión, que es cuando el muro tiende a tener una curvatura, en este caso, de esta forma, porque no tiene los suficientes apoyos. Pero esto, lo reiteramos, debe ser determinado por el estructurista. Muchas veces también podemos tener un perfil SMT donde asentamos en un sentido los paneles y en este sentido vamos a tener lo que son los perfiles T. Generalmente este perfil viene con 3 conectores y nos queda de esta forma, donde tenemos un panel y tenemos otro. Esto nos hace que en la parte de abajo de los plafones nos tengamos una instalación limpia. En algunos casos, algunos ponen aquí un montén y eso es válido, se aísla también y se puede hacer, pero esto nos permite tener una instalación más limpia o más estética, por así decirlo, viendo el plafón por la parte interna de la cámara. En las esquinas también es bien importante aislarlo del muro. Aquí tenemos un aislamiento, tenemos nuestra varilla que se va hacia toda la parte de la estructura. Aquí este otro ejemplo que les decía, ponemos un canal en C, se pone nuestra varilla roscada y una moldura. Ojo, aquí también debemos de tener un aislamiento, porque muchas veces aquí no se aísla y aquí podemos tener problemas de condensación. Me ha tocado ver que, por ejemplo, quitan la moldura y aquí inclusive hay hasta agua. Entonces debemos tener ahí algo de cuidado. Y pues aquí un ejemplo de cómo se hace una pequeña camarita, ¿no? Básicamente se hace el escuadreo, se ponen los muros. Aquí, como es una cámara muy pequeña, pues se puede poner un panel como piso, pero si es una cámara más grande, pues aquí ya necesita un tratamiento desde la preparación del piso, un concreto especial y unas características del suelo que son especiales para estas cámaras. Básicamente se ponen
Esta cámara es autoportante porque no tiene una altura más allá de 240, se ponen los paneles de molduras y ya nos funciona como una cámara, en este caso de congelación. Aquí ponen sus curvas sanitarias y tenemos básicamente listo esto. Básicamente estas son las recomendaciones, consejos que les queríamos transmitir. Vamos a ver si este, hay algunas dudas. Es el momento en la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda o comentario, nos las pueden poner. Sí, claro, aquí te voy pasando de Berenice. ¿Qué densidad de EPS usan? Nosotros no utilizamos EPS, nosotros Mm, utilizamos espuma de poliuretano y poliisocionurato en este caso. La espuma de EPS es lo que comúnmente lo llaman como hielo seco, unicel o este elemento, ¿no? Pero nosotros no utilizamos el EPS. Nosotros utilizamos poliuretano y la densidad es de 40 kilogramos por metro cuadrado. ok. También de Berenice, buen día. ¿Cabe la posibilidad de que me comparte la presentación? Sí. Sí, Acabando claro, esta presentación. sí, se las hacemos llegar por el correo con el que se registraron. De Jesús también está la pregunta. ¿Ustedes venden molduras de PVC? Sí, sí, ya las tenemos. Entonces se puede ir en paquete con la tornillería, el sellador y todo. Ya les podemos nosotros entregar todo, panel, tornillería, sellador, molduras y todo, nada más para que instalen literalmente, ¿no? Ok. De Juan José, ¿hay panel de grado alimenticio? ¿Grado alimenticio? Sí, nosotros tenemos una lámina, ahí básicamente es el acabado de la lámina, pero sí también lo tenemos en grado alimenticio. Y va a depender mucho también de las características del proyecto, porque tenemos desde acero inoxidable, tenemos un PVC, tenemos pintura con esta certificación, entonces va a depender de las características y necesidades de tu proyecto. De Carlos Andrés, buen día. ¿Las molduras de PVC no se truenan o doblan con las bajas temperaturas? ¿O qué tratamiento deben de tener? No, básicamente estas ya están diseñadas también para trabajar a una temperatura, les llamamos de PVC, pero es una composición eh, que va junto con el PVC para soportar las temperaturas. Básicamente deben de soportar o la temperatura mínima que soportan es menos 40 grados centígrados, que es el mismo funcionamiento que tiene el panel. Ese es el punto de trabajo del panel, menos 40 grados y también de las molduras. De Sergio Ramírez, ¿a partir de cuántos metros de largo se necesita una estructura? Aquí va a depender de muchos factores. Uno, el espesor del panel. Ese es el primer factor. Segundo, también, ¿qué presiones vas a tener? Positiva, negativa, si hay una fuerza de viento y todo eso. Pero básicamente una cámara para que sea autoportante, como el ejemplo que vimos, 240 con un panel de 2,5, ese es como con un estándar. Más allá arriba sí ya necesita una estructura. Y recordemos que el panel no está diseñado para cargar. Simplemente es un elemento de un envolvente, pero como tal el panel no está diseñado para cargar. Ahí también hay un detalle que muchas veces vemos plafones que ponen muy largos y arriba ponen las máquinas, los condensadores y todo eso. Eso necesita una estructura independiente, porque también estas máquinas vibran, entonces eso también hace que el panel se pueda pues, llegar a mover. Entonces, 240 con una espesor de 2,5, básicamente sería eso. Si requieren un espesor más grueso, pues también habría que ver qué factores hay o que influyen ahí en el espesor. Ok. Sí, iba más la pregunta porque después me lo puso para que no sepan del plafón. Entonces, básicamente es Sí, lo que acabas de decir. así es. De, igual de Juan, ¿me pueden enviar información del panel alimenticio, por favor? Sí, claro. Les mandamos la alimentación, la información. Dice, de José Rafael, en la fijación expuesta vi que se indicaba un tapón para tapar tornillos. ¿Ese accesorio ustedes lo venden? Sí, lo tenemos nosotros, se llama bulón y lo tenemos también. No solamente es el tapón, sino también es el otro elemento donde va a entrar la rosca o la varilla roscada, ¿no? O tu tornillo. Pero sí también lo tenemos nosotros. Creo que son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario, lo pueden poner aquí. Sí. Igual, Jesús, que se pueden compartir la presentación, si se les va a hacer llegar la presentación acabando la misma. Y creo que son Sería todas, todo, Jesús. ¿verdad? Claro. Hay alguien que... mm,
Sí, pero levantó la mano, pero creo que fue en el transcurso de la presentación. A lo Ok, mejor ya puso la pregunta. sí. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, queremos darles las gracias por su asistencia. Sabemos que esto es para aprender y tener mejor conocimiento sobre esto. Nuestra intención es darles algunos tips o recomendaciones sobre cómo instalar o tener una mejor instalación en el sector de refrigeración. No nos queda más que agradecer y invitarlos a nuestros próximos webinars. Por ahí los estaremos mandando las siguientes ligas. Y bueno, agradecer. Alfredo, muchas gracias por tu participación. Y bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.